Seguimos con el tema de derivaciones ventriculoatrial y es una charla que nos viene muy bien a nuestro departamento y nos viene bien poderlo difundir porque a pesar de que el tratamiento de la hidrocefalia, como se ha venido mencionando, radica en poder derivar el líquido que está contenido dentro de los ventrículos y las cavidades intracraneales que contienen el líquido. Hay muchas técnicas para sacar este líquido. Entonces hay técnicas de ventriculostomía interna, como lo explicó el doctor Juan Fernando Ramón, donde hacemos una comunicación a través del piso del tercer ventrículo. Esto es una ventriculostomía interna, pero procedimientos como las derivaciones es un procedimiento que se viene haciendo desde hace muchas décadas. Es un procedimiento que ha venido evolucionando, pero que todavía nos deja muchas preguntas. A pesar de que sacamos el líquido de manera exitosa y este líquido lo llevamos a diversas cavidades, todavía quedan respuestas porque las tasas de complicación siguen siendo muy altas y diría yo en algún punto inaceptables para el manejo de una condición tan frecuente como la hidrocefalia. Les queremos hablar de derivación ventriculoatrial puntualmente, no de las peritoneales o pleurales que son aún más exóticas, porque peritoneal estoy seguro que todos van a tener contacto con este tipo de procedimientos, pero atriales, yo creo que al menos en Colombia puedo decir que somos la única institución que de manera rutinaria y como primera opción en el manejo de hidrocefalia en adulto utilizamos la derivación ventriculoatrial. En el mundo entero hay algunos países, en especial, por ejemplo, Johns Hopkins para hidrocefalia con presión normal, el doctor Daniel Rigamonte lo utiliza, pero en el mundo entero todavía hay mucho escepticismo de poner el catéter de derivación al corazón. Y ya les voy a explicar porque hay algunos detalles históricos que hicieron que este procedimiento tuviera, digamos, mala fama, que fuera, digamos, satanizado y que se perdiera su uso de manera rutinaria. Nosotros tenemos una ventaja, y lo digo en lo personal como residente de este programa, y es que lo vi de mis docentes utilizar de manera rutinaria la derivación ventriculoatrial, donde, insisto, le llevamos el líquido al corazón, líquido cefalorraquídeo contenido en las cavidades ventriculares a través de una válvula al corazón, mucho más, diría yo, que al peritoneo, a diferencia de lo que ocurre, insisto, en muchos centros. Hemos venido aprendiendo durante décadas, tenemos ya la información recogida sobre nuestros resultados propios, hemos venido publicándolos y cada vez nos convencemos con que en el adulto vamos a defender la hipótesis de que poner el catéter al corazón representa la mejor opción. Por supuesto, esto va a ser necesario demostrarlo con más información, estudios obviamente aleatorizados que la ciencia pueda asumir, pero este es un buen abrebocas para que de pronto lo pudiesen tener en cuenta. Como les mencionaba, nosotros tenemos una ventaja grandísima y es que pues tenemos una relación directa con la hidrocefalia y creo que ese conocimiento se ha venido transmitiendo de generación en generación. Hemos tocado y hablado del doctor Salomón Hakim durante varios momentos durante toda la mañana. Sin embargo, puedo mencionar que esta técnica se mantuvo en nuestra institución a raíz de que el doctor Salomón Hakim la mantuvo bajo hipótesis clarísimas que hoy en día nos siguen convenciendo. Por supuesto, llevar a cabo esta técnica se hace dentro del marco de Joint Commission International. Este procedimiento es avalado de alguna manera, está bajo los lineamientos estrictos de calidad que esta entidad requiere. También dentro de nuestro centro contamos con 2 centros de cuidado clínico Joint Commission que tiene que ver con el manejo del stroke, de los infartos cerebrales y en la patología de columna de canal lumbar estrecho, lo cual hace que de alguna manera extrapolemos todos estos lineamientos a las distintas áreas de la neurocirugía y eso aplica para todas las disciplinas dentro de nuestra institución. Entrando un poco en materia, les quiero mencionar que la descripción de la técnica de derivación ventriculoatrial se nos encomendó llevarla a cabo para el libro de Schmidt-Egan-Sweet. Todo neurocirujano sabe que este libro en relación a técnica quirúrgica es probablemente el referente a nivel mundial, tanto en la formación como de consulta para la neurocirugía, y con orgullo podemos decir que este capítulo quedó a cargo nuestro. Entonces, la derivación, como lo mencionaba, de alguna manera, pues tiene que ver con cavidades dilatadas en relación a hidrocefalia, o sea, ya tenemos un diagnóstico claro. Ese líquido que está contenido no se absorbe de muchas maneras
ya sea por problemas a nivel de las granulaciones aracnoideas o de etiología obstructiva. De cualquier manera, llevar el líquido a otro órgano es la opción por estándar y la opción divulgada a nivel mundial, y es lo que se hace en todo el mundo. Tenemos varias opciones o varios órganos que tienen que tener una característica básica, es que tengan la capacidad de absorber ese líquido y ese líquido llevarlo finalmente a la circulación, ya sea a nivel peritoneal, que tiene una gran capacidad de absorción de ese líquido, pero también tenemos la pleura. De hecho ha sido descrito la vesícula biliar, ha sido descrito hasta las trompas de falopio. Revisando el tema se encuentra uno casos y reportes de casos de pacientes en donde se ha fallado cualquier otro órgano dentro de la absorción y finalmente escogen sitios que a uno no se le pudiesen haber ocurrido. Hoy en día, ¿cómo se ve la derivación ventriculateral en el mundo? Se considera una excelente segunda opción. Todos los artículos que recogen información de derivación ventriculateral ponen esta opción como aquel paciente en donde les falló todo en el peritoneo. 3, 4 cirugías, bridas, peritonitis, quistes secundarios a la válvula, situaciones gastrointestinales que hacen que el peritoneo sea incompetente. En ese caso, el atrio es una muy buena segunda opción. Sin embargo, como les mencionaba, la diferencia con nosotros es que en nuestra institución representa la primera opción y todo neurocirujano, ya sea aquí o en cualquier parte del mundo, debería tener un entrenamiento en poner estas válvulas al corazón, ya sea con el acompañamiento de un cirujano vascular que pueda identificar el vaso que va a recibir el catéter o que lo haga por sus propios medios. Este tipo de derivaciones, pues en el mercado se van a encontrar dependiendo del país, dependiendo las preferencias. Básicamente hay dos tipos de válvulas que son programables, que tienen la capacidad de abrir una compuerta para el paso de líquido en mayor o menor grado, o válvulas de presión fija que van a llevar al líquido a una presión ya preestablecida. La literatura ya ha soportado que en ciertas patologías las válvulas programables tienen una menor tasa de reintervención o de falla dentro de los 10 primeros años. Hoy en día nosotros utilizamos de manera rutinaria las válvulas programables, sin embargo en muchas instituciones también tienen válvulas de presión fija. Por supuesto, hoy vimos en radiología la manera que se interpreta e independientemente del dispositivo, lo que va a cambiar es el catéter distal, o sea, lo que va conectado distalmente a qué órgano finalmente va a llevar el líquido cefalorraquídeo. Un breve detalle de la historia. Les quiero contar que en alguna época la derivación ventriculoatrial tuvo sus años dorados. De hecho, por más de 2 décadas fue el procedimiento de elección. Solo hasta 1970 empieza a cambiarse el sentido y pasa a ser una segunda muy buena opción. El primero en describir la técnica puntualmente es Robert Pudens, que falleció en el año 98, es de Ohio, pero finalmente hace su práctica en McGill, en Canadá, y describe por primera vez en su artículo la derivación ventrículo-atrial. Comenta una paciente de 3 meses con patología gastrointestinal y el sistema funcionó 2 meses para finalmente fallar, pero a partir de ahí y teniendo la técnica difundida a través de la literatura, empezó a aplicarse en el mundo entero. Como les comento, desde el 55 al 70 empezó a diversificarse y se aceptaba con una técnica muy viable en el manejo de la hidrocefalia. Esto cambió y digamos que, digo yo, la culpa la tuvo un artículo en los 70. Este artículo en los 70, que me adelanto un poco, fue publicado en el Journal of Neurosurgery en 1970 y se habla que las complicaciones son inaceptables para esta técnica y se habla de complicaciones asociadas pues obviamente al sistema venoso, complicaciones que dentro de la lógica de uno pues le va a tener uno mucho temor. Tromboembolismo, hipertensión pulmonar porque estamos sobrecargando el corazón de un líquido que no debería soportar, o en eso estaba sustentado este riesgo. Nefritis por shunt, que hace referencia a cuadros de síndrome nefrítico asociados al catéter, que quitando el catéter del sistema se mejoraba. Eso es una infección propiamente dicha. Endocarditis, daño miocárdico, arritmias, etcétera. Por supuesto, este artículo de 650 pacientes llevó a que esta técnica, como les menciono, se satanizara y se abandonó de alguna manera
pues casi que por completo en el mundo entero y se dejó de hacer. Se asumió que la derivación ventrículo-peritoneal, que es poner el catéter en el peritoneo, era fácil, era reproducible y solucionaba estos riesgos a los cuales se temía mucho. Detalles relevantes desde la descripción, y es que la descripción se hizo en un niño de 2 meses. Y como les mencionaba, para nosotros es la primera opción, pero en los adultos, el crecimiento longitudinal de las personas, de los niños a la edad adulta, hace que este catéter se migre fácilmente, y a pesar de que lo ponemos en niños muy ocasionalmente cuando falla el estómago, el peritoneo, pues llevamos... no es la técnica de elección en la población pediátrica, y eso hay que dejarlo claro, a pesar de que lo hemos hecho. Entonces, quiero mostrarles las derivaciones ventrículo-peritoneales y qué tenemos a la fecha. Hoy en día, cómo se comporta este procedimiento en la literatura. Poner una válvula ventrículo-peritoneal lleva un riesgo de un 23.8% de tener complicaciones. O sea, de 10 pacientes, entre 2 o 3 van a tener alguna complicación. Eso en cualquier otra cirugía o procedimiento casi que sería inaceptable, pero en este procedimiento se sabe que poner un dispositivo, lo largo del dispositivo, la patología en sí como la hidrocefalia, lleva a que aceptemos dentro de nuestra práctica este porcentaje de complicaciones. La mayoría ocurren durante el primer año. 14% de los problemas, y hago énfasis muy importante en este 14%, son a nivel distal, o sea, a nivel del peritoneo, y tienen que ver con fallas o de disfunción o infección a nivel de las cavidades abdominales. Todos hemos visto en nuestra práctica pacientes con dolor abdominal, estudios imagenológicos, quistes o pseudoquistes, peritonitis que lleva a exteriorización del sistema, y empieza uno, digamos, de alguna manera con acarrear con este costo. Está determinado en Estados Unidos que la cirugía que más costos genera asociadas a una complicación en toda la medicina son las asociadas a las derivaciones ventrículo-peritoneales. Un paciente va a requerir al menos entre 2 o 3 intervenciones, largas estadías, antibióticos que superan las 3, 4 o hasta 6 semanas, y todos como neurocirujanos hemos visto o hemos vivido lo que es llevar este viacrucis de un paciente con una infección de una válvula, lo cual también lo podemos tener en el atrio, por supuesto. Sin embargo, hay ciertas ventajas que creo que hace que nos mantengamos en esta técnica. ¿Por qué derivación ventriculoatrial? Primero queremos empezar por este concepto, y tiene que ver con que un sistema valvular depende de un gradiente de presiones. Un sitio que tenemos el cráneo con una presión que tiene que tener un gradiente a donde tiene que llevar el líquido distalmente. Si yo tengo una presión distal, en este caso el abdomen o cualquier otro órgano, muy alta, por ejemplo en este caso, y ya voy entrando en materia en relación a la presión abdominal, vemos cómo en condiciones de hecho fisiológicas, inspiración o expiración, nos lleva a tener presiones por encima de 20. Pacientes con hidrocefalia que pueden llegar a requerir un drenaje porque tienen presiones por debajo de este valor, pero que necesitan sacar el líquido, pues se van a encontrar con una barrera que es la presión de salida. Si esto le sumamos que estas condiciones son fisiológicas, pero le sumamos patologías como la obesidad, donde índices de masa corporal por encima de 30 nos llevan a tener presiones durante el día que pueden llegar a superar hasta los 50 milímetros de mercurio a nivel intraabdominal, nos encontramos que a pesar de tener una válvula abierta máximo para el drenaje de líquido, nos puede llevar a una barrera natural en donde va a impedir su drenaje. Eso para tener en cuenta. Si a eso le sumamos, de hecho, hasta el solo hecho, y hay trabajos que lo ejemplifican, y eso lo hemos indagado con cirugía general también, el solo hecho de tener un cinturón apretado en el abdomen lleva a un aumento de la presión intraabdominal, y esto va a influir en el drenaje de líquido. Pero ahora vámonos al corazón derecho, donde ponemos el catéter. Estudios de medición de presión dentro de las cavidades cardíacas nos muestran que el sitio del corazón que tiene la presión más estable en todas las partes del ciclo cardíaco por debajo de 10 milímetros de mercurio, de hecho en algunas circunstancias llega a 0 la presión a nivel del atrio al final de la diástole, podemos considerar que es un sitio que ya no nos enfrentaríamos a este problema. Así la dejemos en la unión cavo-atrial o de hecho a nivel de la vena cava superior. Entonces, por otro lado, un dispositivo más corto. Por supuesto vamos a tener, como dicen en la literatura americana en inglés,
un device mucho más corto. Cuando tenemos un dispositivo o un biofilm más corto, teóricamente tenemos menos trayecto que es susceptible de que se fracture, que se infecte o que sea colonizado por bacterias. Este es otro detalle que está dentro de las teorías de por qué puede llegar a funcionar mejor. No voy a explicar, digamos que en eso hemos caído durante toda la mañana hablando de cómo llevamos a cabo una clínica de hidrocefalia certificada por la Joint Commission. Sin embargo, hago mención que para nosotros poder instaurar este procedimiento y que la Joint Commission lo incluyera dentro de nuestra clínica, por supuesto, pasó por un estudio muy riguroso de nuestra estadística durante décadas, pero por otro lado que la literatura lo soportara. Y esa es la razón por la cual hoy en día hace parte de nuestro procedimiento. Seguro hay neurocirujanos conectados o residentes y como consejo yo creo que les puedo dar que de pronto en algunas instituciones durante la residencia van a estar expuestos un par de veces a derivaciones ventriculateales. De hecho, recibimos llamadas con frecuencia de colegas que nos dicen, oiga, ¿cómo la hacen? Porque estoy seguro que se van a exponer a una situación donde van a tener que optar por el atrio como una segunda opción cuando el peritoneo ha fallado. Y voy a empezar diciendo por un estudio básico, y eso se lo aprendimos a Rigamonti, que también uno en este tipo de derivación tiene que uno exponerse a la radiación. Un par de radiografías intraoperatorias es baja la exposición. Sin embargo, si tenemos algunos tópicos o datos claros previo al procedimiento, podemos disminuir esta exposición. Entonces, ¿qué referentes anatómicos tenemos? Tenemos uno, el séptimo arco intercostal durante el procedimiento como el sitio ideal descrito dentro de la técnica y como les menciono, hemos heredado ese conocimiento y donde coincide más o menos con el atrio o la unión cabo-atrial. Pero vamos a medir un punto desde la clavícula superior en su porción más medial hasta ese séptimo arco intercostal o hacia el atrio, que es donde anatómicamente vemos en la radiografía. Si tenemos esta medida, es un valor que nos va a servir para calcular la distancia del catéter distal. Hago referencia a donde obtuvimos esta información, como les mencionaba en Baltimore, probablemente es otro de los sitios donde lo hacen de manera rutinaria y donde también hemos aprendido mucho y hacían y asumían esta medición como un dato muy relevante. Por otro lado, una vez teniendo el paciente anestesiado y de hecho algunos pacientes en donde queremos tener más información, se vale hacer un ecodoppler de cuello para identificar las estructuras. Previo a la utilización de la técnica que tenemos hoy en día, nosotros, de hecho yo lo aprendí durante mi residencia, hacíamos una venodisección, o sea, una exposición directa, no de la yugular interna oculta por el esternocleidomastoideo, sino de la yugular externa que la vemos fácilmente debajo del plano subcutáneo. Esta yugular externa ofrecía un reto adicional y es que tiene más chance de tener variaciones anatómicas que pueden llevar a que el catéter tome una ruta equivocada. Y recuerdo perfectamente cirugías que podían ser de 1 hora, podían determinar de 3 horas, 3 horas y media, porque el catéter tomaba un camino o se iba al otro lado o se iba a la subclavia o hacia un loop y se regresaba. Hoy en día lo que hacemos por técnica de punción con guía ecográfica es identificar la yugular interna, que es una estructura venosa que en todos nuestros pacientes que van a cirugía o cirugía compleja que requieren un acceso venoso la vemos y para el anestesiólogo es muy familiar. Quiero hacer mención que durante los 2 primeros años de la implementación de la técnica de peel away, que es la técnica de menos invasión, utilizábamos o nos ayudábamos del recurso de nuestro anestesiólogo a nivel intraoperatorio que nos hacía la punción y nos avanzaba el trabajo. Creo que ellos tienen una experiencia muy importante. Sin embargo, en nuestro afán de implementar y de poder aprender, digamos, y poder llevar a cabo 100% la técnica, nosotros tomamos los respectivos cursos y empezamos a adoptar la técnica nosotros. Y hoy en día somos nosotros los que hacemos la toma de la vena yugular y hacemos todo, digamos, todo el abordaje y todo el procedimiento quirúrgico. Entonces, identificar ese punto es importante para que durante el procedimiento y previo a colocar al paciente y cubrirlo con los campos, poderlo marcar en la piel para tener una segunda medida. Y esta segunda medida tiene que ver con el punto de entrada donde vamos a pasar nuestra guía y donde vamos a hacer la punción de la vena yugular hasta la parte superior de la clavícula. Este es el segundo reparo que vamos a tener en cuenta. Esto es una cosa muy importante y cada vez que damos esta charla a neurocirujanos toman esta fotografía
porque en la búsqueda de encontrar el dispositivo perfecto para poder pasar el catéter, yo creo que refinamos y encontramos que este es el dispositivo que se ajusta a lo que hacemos nosotros. Este introductor se llama introductor Peel Away y tiene este nombre porque llevado a la traducción hace referencia como a un dispositivo que se puede pelar, que ustedes pueden abrirlo y el ejemplo perfecto es como pelar un banano porque utiliza la misma lógica al momento de poner el catéter. Hay de muchas marcas, aquí hay una marca que es St. Jude, pero Medtronic y otras marcas también lo pueden encontrar. Esto de manera rutinaria lo utilizan en hemodinamia para pasar catéteres de Majorca para pacientes que requieren hemodiálisis. Este es el dispositivo y encontramos que la medida perfecta que cabe perfectamente el catéter es de 7 French. Ese es el punto exacto, ni muy grande ni muy pequeño, porque son dilatadores y catéteres muy grandes, pero en ese nos va perfectamente bien. ¿De qué se compone? De una aguja para punción, de una jeringa que nos permite evaluar el retorno sanguíneo, el introductor mismo del lado derecho que está en blanco, que es de un material que es fácilmente, digamos, que se puede abrir con facilidad, como vemos del lado derecho, con el mecanismo de Peel Away, y en azul lo que vemos acá es el dilatador que nos permite acceder a la vena mucho más fácil. Entonces, en la búsqueda de la información, y como yo les mencionaba, durante muchos años se hizo venodisección, y es una técnica en la que yo en lo personal también me sentí muy cómodo y también la sigo haciendo y tengo la capacidad de hacerlo, pero pues demandaba un poco más de entrenamiento. De hecho, hay sitios donde llaman un cirujano vascular que permite identificar la vena, disecarla, digamos, hacerle una apertura, avanzar el catéter. Sin embargo, pues se puede llevar a cabo. Requieres verla un par de veces, tener el entrenamiento y hacerla. Sin embargo, empezamos a hacer la técnica por punción guiada ecográficamente, que es la de Peel Away, y durante el tiempo ya logramos la suficiente información para publicar este artículo que nos permitió comparar las dos técnicas en términos de tiempo y complicaciones. Les adelanto que no hay diferencias en torno a las complicaciones, pero sí a la duración. La venodisección nos podía llevar a, como utilizamos la yugular externa, tiempos tan prolongados de 200 minutos, pero en promedio estábamos casi sobre las 2 horas con la venodisección. Hoy en día tenemos procedimientos que de hecho estamos más o menos sobre los 35, 34 minutos con un promedio hoy en día que se acerca a la hora. Sin embargo, pues hicimos una reducción del tiempo que en términos anestésicos, tiempo de exposición del paciente durante el procedimiento creo que vale la pena y este artículo nos permitió mostrarlo. Hoy en día tenemos unos tiempos, como les decía, mucho menores. Nuestro promedio actual oscila entre 62 y 67 minutos. Y como lo ha mencionado el doctor, el punto que antes era nuestro punto de quiebre, que era llevar el catéter al atrio, hoy en día uno en 5 minutos suele tener ese catéter en el punto exacto donde lo tiene que tener. Y el resto de la cirugía sí es casi que muy homólogo a lo que hacemos en las derivaciones ventrículo-peritoneales. Ahora vámonos al procedimiento. Aquí, ¿cómo le doy clic? ¿Puedo pausarlo con este? Entonces, este video fue un video que editamos. Este procedimiento, pues todos los especialistas de nuestra institución lo hacemos. Pero ¿puedo pausarla? ¿Cómo hago para pausarla? ¿Tú lo puedes pausar allá? Bueno, perdón. Entonces, pues démosle play. Te aviso. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos a pausar ahí un segundo. Tiene que ver con la posición del paciente. El paciente está en decúbito. Lo que hacemos es debajo del hombro bilateral del lado derecho. Este procedimiento también se puede hacer del lado izquierdo. Colocamos algo para elevar al hombro. El hombro hace que se exponga un poco mejor la yugular. ¿La pausamos, por favor? Entonces, luego de identificarla, utilizamos siempre el Lioban que nos permite, digamos, de alguna manera aislar el espacio. Esto también está demostrado que disminuye la posibilidad de infección. Y exponemos el sitio de punción previamente marcado a nivel del cuello y también el sitio de la toma. La toma sí se repite en todos los procedimientos. Regresémonos un poco. Un poco. Perfecto. Entonces ahí tenemos ya expuesto lo que queremos.
Tenemos los campos, utilizamos campos nosotros impermeables, son impermeables grado 4, no permiten el paso de ningún líquido y eso también en este procedimiento, y se los quiero manifestar, todo cuenta a la hora de disminuir el riesgo de infección. Las estadísticas son en la literatura terribles, o sea, hablar de una posibilidad de una infección del 30% en el 2022 es inconcebible y por eso todos los detalles cuentan. Utilizamos doble guante, ponemos un antibiótico que en este caso es la vancomicina durante 1 hora y después de la hora es que empezamos el procedimiento. Esto asegura una buena concentración en sangre. Por otro lado, solo aceptamos un número de personas en la sala de cirugía, un número de cirujanos reducido. La persona que nos instrumenta es una persona que está perfectamente familiarizada con este tipo de procedimiento y con eso hemos logrado tasas de infección muy, muy bajas si lo comparamos con la literatura actual. Seguimos, luego de posicionado, colocación de campos, paramos ahí en ese momento, hacemos a nivel intraoperatorio la identificación de las estructuras venosas. Una vez identificada la vena yugular y la arteria carótida, la carótida a nivel medial para el lado derecho, avanzamos en el video, por favor. Pausamos ahí. Siempre, como les mencionaba, la yugular tiene dos características. Uno, suele estar más superficial. La carótida, de hecho, hasta en un 30% puede estar debajo de la yugular. Esta vena yugular tiene la posibilidad de ser colapsable con el ecógrafo. De esta manera sabemos que es la yugular. Es importante orientarnos de medial a lateral para identificarlo y creo que este es un punto muy importante. Si hablamos de riesgos en torno a tener una complicación, en este punto de la cirugía sería la punción de la carótida, que está dentro de las posibilidades, pero creo que si uno tiene los referentes anatómicos y de alguna manera domina los accesos vasculares, no debería tener este problema. Seguimos en el procedimiento y luego de eso vamos a proceder a la punción. Estamos viendo sobre la yugular el acceso de la vena, confirmamos el retorno venoso a nivel externo. Una vez que tenemos el retorno venoso en nuestra jeringa, como lo vemos ahí, procedemos a quitar la jeringa, dejamos la aguja y a través de la aguja avanzamos nuestra guía metálica flexible. Avanzar esta guía hay veces obliga a que cuando esté insinuado dentro de la vena, tumbamos la aguja para que tenga la misma dirección de la yugular y que pueda avanzar más fácilmente. Luego de esto, verificamos la posición, utilizamos también el ecógrafo en los dos planos, es en el plano longitudinal de la vena y en el plano transversal que nos permite ver que la aguja está en la vena yugular. Pausamos ahí, identificar esto es importantísimo porque posterior a esto vamos a avanzar un dilatador y el introductor que es de 7 French. Si ustedes hacen esto sobre la carótida, por supuesto, pudiese tener consecuencias y tener un sangrado que no queremos. Sin embargo, en la yugular perfectamente se puede hacer. Insisto que esto que les menciono suena de pronto un poco riesgoso, sin embargo, dentro del procedimiento, si uno tiene claridad y si ustedes se apoyan con el anestesiólogo, esto hace parte de lo rutinario y esto hace parte de lo que se hace en los accesos vasculares. Sigamos. Luego de que avanzamos posteriormente el dilatador y el introductor. Hacemos una apertura en la piel de un par de milímetros con una hoja de bisturí 11. Siempre tener reparada la guía metálica, que no se nos vaya a ir, no nos ha pasado, pero no queremos. Tomamos la medida que les mencioné de la parte superior de la clavícula al introductor de Pillaway. Quitamos el dilatador, por ende solo queda el introductor dentro de la vena yugular y procedemos a pasar el catéter atrial con una medida que previamente hemos utilizado. Luego de que pasamos sobre la medida que habíamos tomado previo a la cirugía, confirmamos con una única radiografía y a veces tomamos un par buscando una posición y sabemos dónde está el catéter. Esto pasa usualmente en los primeros 5 minutos y aquí viene por qué se llama una técnica de Pillaway. Procedemos a retirar el introductor, que es fácil de hacer, se retira muy pegado la piel para evitar que se traiga el catéter también, siempre teniendo esa pinza protegida para tener esa medida distal y que sea lo último que se mueve. Esta pinza protegida que ven teniendo el catéter es lo último que se quita de toda la cirugía. Y procedemos a hacer lo que hacemos usualmente en las derivaciones ventrículo-atriales. Hacemos la herida en el cráneo, avanzamos el pasador de la válvula, hacemos la incisión detrás de la oreja. Una vez pasamos el pasador,
pasamos la válvula que ya queda implantada a nivel subcutáneo, nos traemos el catéter del cuello, lo conectamos distalmente a nuestra válvula, todo este componente distal ya queda a nivel subcutáneo y solo nos queda hacer la toma del ventrículo, que es lo que va a ir conectado proximalmente a la válvula. Protegemos. Hacemos el orificio de craneostomía. En este caso lo hacemos a nivel frontal, pero es frecuente que lo hagamos a nivel una toma occipital. Pasamos nuestro catéter con las medidas que tenemos, que sabemos como neurocirujanos. Medimos siempre la presión. Esta medida de la presión es algo que también hacemos nosotros puntualmente en esta institución, porque esto nos permite el ajuste de la válvula. Como protocolo, la dejamos 10 milímetros de mercurio por debajo del valor encontrado a nivel intraoperatorio. De esto también tenemos un artículo que publicamos en donde a través de esta técnica logramos disminuir la posibilidad de tener complicaciones por sobredrenaje y cubrimos nuestras heridas. ¿Pasamos? Probablemente esta era la parte más, digo yo, interesante, porque es un procedimiento que para nosotros es rutinario, pero que nos consideramos, hemos dicho, que nos sentimos muy cómodos ya frente a esta técnica y de hecho recibimos ocasionalmente visitas de neurocirujanos. Digamos, llevamos a cabo un día donde tengamos una cirugía y donde nos pueda visitar para que pueda ver la técnica, y tenemos planeado, de hecho, dentro de los objetivos de educación, poder hacer un curso formal en esta técnica dirigido especialmente a residentes y neurocirujanos. Estos son nuestros resultados puntualmente de este procedimiento y de nuestra clínica. Nuestras complicaciones posoperatorias, perioperatorias, están cercanas, si sumamos ambos, más o menos al 4%. Esto es una complicación que comparativamente al 22 o 23% de revisiones Cochrane o revisiones en la literatura internacional está muy por debajo, y tiene que ver mucho, y por eso lo hemos dicho mucho, el estar vinculados a un programa de acreditación nos lleva a refinar todos esos detalles que hacen que un procedimiento se vuelva más seguro, y eso lo estamos llevando, por supuesto, a todas las patologías neuroquirúrgicas. A lo mejor hay muchas preguntas. La charla inicial tenía mucha literatura y muchos datos, pero preferí centrarme en lo que queríamos difundirles, y si quieren caer en los detalles, con gusto lo podemos ampliar. Y bueno, mil gracias.